En este programa, meditando sobre los mandamientos de Dios, deberes, y se resume de todo lo que dije los días anteriores. Ahora queda un tema importante, peligroso, es de todos los que tienen autoridad en la familia, en la fábrica, en la oficina, en la escuela, en la iglesia, todos los que tienen autoridad, que mandan, tienen obligaciones frente a Dios. ¿Por qué? Porque todo poder viene de Dios y debe ponerse al servicio del bien común. San Pablo lo dice, Romanos 13, 1, 7. Todo poder viene de Dios y se debe respetar las autoridades como Dios manda. Pero todo poder viene de Dios y debe ponerse al servicio del bien común. Por ejemplo, una persona que abusa de su puesto porque tiene un pequeño puesto, no sé, una fábrica, no sé qué, que trata a los trabajadores como si fueran esclavos, esto no es cristiano. Esta persona va a hacerse enemigos. Por ejemplo, San Antonio María Claret, cuando era supervisor en la fábrica de su padre, vigilaba los trabajos hechos en textil, y dice, él tenía un compañero supervisor también. El compañero gritaba, insultaba, hacía todo un drama, y los trabajadores enojados hacían el contrario, hasta para enojarlo más. Pero dice San Claret, cuando me tocaba a mí la revisión, a veces había algo mal hecho. Bien, dice, buscaba el pedazo bien hecho y decía al trabajador, mire, Pedro Pablo, aquí está muy bien hecho esta parte, ojalá todo fuera así, eres capaz, adelante, mejórate. Y la persona se mejoraba, ayudaba y todo salía mejor. Entonces, usar el poder en el servicio de bien. Y un trabajador puede equivocarse. ¿Qué hacemos? Hay gente un poco distraída, gente que no fue bien educada, gente que cada uno tiene un pasado, ¿no? No difundir rumores falsos, ni mentiras, ni discordias. Proverbios 29, 2, 14. No difundir rumores falsos, ni mentiras, ni discordias. ¿Por qué? Porque es intoxicar a la gente. Es intoxicar a la gente y es pecar, porque hace pecar a la gente. Ahora dije los dirigentes, todos, desde el padre de familia hasta el papa. Los dirigentes tendrán grandes cuentas que dar en el juicio de Dios. Queridos hermanos, pensamos en el juicio de Dios. Un día tenemos que morir, tarde o temprano. Esto es un hecho, no podemos negarlo. Y bien daremos cuenta, como dice el Evangelio, de nuestra administración. Y hay en la Biblia unos versículos realmente muy importantes para ayudarnos a salvarnos y a usar bien el poder. Por ejemplo, cuando San Luis, rey de Francia, era niño, su madre Blanca de Castilla le dijo, mire, hijito Luis, sí mamá, ¿sabes que te quiero? Sí, claro que sí, mire, te quiero mucho, pero prefiero verte muerto antes que hacer un pecado mortal. Prefiero verte muerto, hijo mío, antes que verte cometer un pecado mortal. Y bien, este consejo de su madre ayudó muchísimo a Luis. Y él dijo, cuando era rey, sí, tuve tentaciones, tuve ganas de hacer pecados, maldades. Y bien, dice, este consejo de mi madre me venía al oído y me frenaba. Un día preguntó él mismo a sus ministros, a sus ayudantes, dijo, ¿qué prefieren? ¿Tener un pecado mortal o tener la lepra? Y uno de ellos dijo, prefiero tener la lepra y no, el pecado mortal y no la lepra, porque si había la lepra uno queda como gangrenado. La lepra es una enfermedad tremenda. Cuando el Santo Padre Damián, apóstol de los leprosos en las islas Hawái, siglo XIX, entró en la casita de un leproso, el primer movimiento fue vomitar de asco. Eso es la lepra. Uno muere gangrenado, cae pedazo tras pedazo, toda la carne del cuerpo, ¿no? Realmente podridumbre, gangrena.
cáncer de la sangre, de hecho. Y bien, San Luis pregunta, ¿quieren un pecado mortal o la lepra? Ah, no, yo quiero el pecado mortal, no la lepra. Sí, dijo, pero eres un tonto. ¿Por qué? Porque el pecado mortal es 1.000.000.000 de veces más grave que la lepra. El pecado mortal es 1.000.000.000 de veces más grave, más peligroso que la lepra. El padre Antonio María Claret, el gran teólogo tomista de Santo Tomás de Aquino del siglo XX, que escribió muchos libros, padre Antonio Royo Marín, les aconsejo de bajar de internet sus libros y escucharlo en internet también en YouTube. Y bien, San Antonio, Antonio, el padre Antonio Romarí dice, ninguna inteligencia creable podrá jamás darse cuenta perfecta del espantoso desorden que encierra el pecado mortal. No hay catástrofe ni calamidad pública o privada que puede compararse con la ruina que ocasiona el alma un solo pecado mortal. Es la única desgracia que merece propiamente dicho nombre y es de tal magnitud que no debería cometerse jamás, aunque con un solo pecado mortal se pudiera evitar una terrible guerra internacional que amenaza destruir a la humanidad entera o librar a las almas del purgatorio y del infierno. ¿Por qué? Porque sabido es que según la doctrina católica, que no puede ser más lógica y razonable para cualquiera que teniendo fe tenga además sentido común, sabido que según la doctrina católica, el bien divino, el bien de la gracia, el bien sobrenatural de un solo individuo está por encima y vale infinitamente más que el bien natural de la creación universal. Porque el bien espiritual de una persona vale más que todo el bien creado, toda la riqueza y poder del mundo, porque este bien llamado gracia nos hace hijos de Dios y nos da derecho a la vida eterna. Este bien llamado gracia, santidad, pertenece a un orden infinitamente superior, el de la gracia y de la gloria. Y pecando mortalmente, uno pierde derecho a la vida eterna y abre delante de sí la puerta del infierno. Queridos hermanos, somos pasajeros de la eternidad. Queramos, no queramos, tenemos que dejar este mundo. En 2 años, en 10 años, en 100 años, no importa, dejaremos este mundo, ese es un hecho. ¿Dónde están los jóvenes que tenían 20 años en 1919? Y bien, si alguien todavía vive, debe tener al menos 120 años. Unos ancianitos temblando, sin dientes, y apenas pueden levantarse, ni pueden levantarse. El pecado mortal es la única catástrofe que puede caer sobre una persona. San Alfonso María de Ligorio decía que el mundo le pareció un inmenso manicomio en el que los pobres pecadores habían perdido por completo el juicio. Es impresionante la descripción que hace Santa Teresa del estado en que queda un alma que acaba de cometer un solo pecado mortal. A ella se lo hizo ver el Señor de una manera milagrosa. Si los pecadores, si los que están en pecado mortal de adulterio, libre, fornicación, droga, borrachera, robo, usura, etc., si los pecadores, sacrilegio, los que también se confiesan, comulgan con pecados graves, no confesados a sabiendas, si los pecadores supiesen en qué peligro están al ser pecado mortal, no sería posible, dice Santa Teresa, no sería posible a ninguno pecar, aunque se pusiese a mayores trabajos que se puedan pensar por huir de las ocasiones del pecado. Este está en su libro Las Moradas. Entonces, queridos hermanos, el pecado mortal es peligroso y por desgracia, cuando uno tiene un poco de poder, dije hasta el padre de familia que se comporta como un tirano con su esposa, con sus hijos, un pequeño funcionario, un pequeño, ¿cómo se llama?, jefe, una fábrica, una escuela. Cuidado, los que tienen autoridad tendrán grandes cuentas que dar en el juicio de Dios. Usemos todo por Dios, según la ley cristiana, moral y mandamientos, y como San Luis, en lugar de condenarnos, llegamos al paraíso. Imagínense un Calígula, un Nerón,
un Stalin, no sé, esta gente que usó y abusó del poder, pobres almas, ¿ahora dónde están? ¿Y qué ganaron? Bien, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Entonces, oíd pues, reyes, y entended, aprended jueces, estad atentos los que gobernáis multitudes, porque del Señor habéis recibido el poder, del Altísimo la soberanía. Él examinará vuestras obras y sondeará vuestras intenciones. Así como ministros que sois de su reino. Y esto vale por los obispos, sacerdotes y cardinales, el mismo Papa. Sí, como ministros que sois de su reino, no habéis juzgado rectamente, ni observado la ley, ni caminado siguiendo la voluntad de Dios, terrible y repentino se presentará ante vosotros. Porque un juicio implacable espera a los que están en lo alto. Al pequeño por piedad se le perdona, pero los poderosos serán poderosamente examinados. Que el Señor de todos ante nadie retrocede, no hay grandeza que se le imponga, al pequeño como al grande. Él mismo los hizo y de todos tiene igual cuidado, pero una investigación severa aguarda a los que están en el poder. A vosotros, pues, soberanos, se dirigen mis palabras, para que aprendéis sabiduría y no faltéis. Libro de la Sabiduría 6, 1, 11. Queridos hermanos, ya terminamos en resumen lo que llamé los deberes generales de diferentes categorías. Ahora veamos un poco acerca del pecado, acerca del pecado en la familia, porque puede haber pecados en la familia. Seguimos nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios. En este cuarto mandamiento tenemos un ejemplo, un modelo de familia perfecta. Es la Sagrada Familia, en la que Jesucristo estuvo sujeto a María Santísima y San José hasta la edad de 30 años, y esto hasta que empezó a cumplir la misión de evangelizar que Dios Padre le había confiado. Entonces, el modelo de la familia cristiana, católica, auténtica, que pretende seguir a Cristo y su santo evangelio, debe ser el modelo de la Sagrada Familia y no modelo de lo que vemos en las películas, por ejemplo. Otra pregunta muy interesante: ¿podrían las familias proveer a todas sus necesidades si viviesen separadas? Bien, no. Una familia sola en la montaña le falta muchas cosas. Necesita de ayuda, colaboración de otras familias. Ahora, si las familias viviesen separadas, no podrían proveer a todas sus necesidades. Por eso fue necesario que se juntasen en una sociedad civil con el fin de ayudarse mutuamente en el perfeccionamiento material, humano y el bienestar común. Y esto nos lleva a hablar un poco de la sociedad civil. La sociedad civil es la unión de muchas familias dependientes de la autoridad de una cabeza para ayudarse unas a otras y conseguir el mutuo perfeccionamiento y el bienestar temporal. Dios quiso que los hombres se juntaran en sociedad y por eso dio también los mandamientos y especialmente los 6 últimos mandamientos para que llevaran una vida honesta. La autoridad por la que es gobernada la sociedad civil viene de Dios, dice San Pablo, y que quiere que se constituya esta para el bien común de las familias unidas en comunidad. ¿Hay obligación de respetar y obedecer la autoridad que gobierna la sociedad civil? Sí, dice nuestro catecismo, todos los que pertenecen a la sociedad civil tienen obligación de respetar y obedecer a la autoridad porque viene de Dios y porque así lo exige el bien común. Toda autoridad viene de Dios para el bien y para el bien común
del conjunto de las familias que forman la sociedad. Se han de respetar todas las leyes también que la autoridad civil impone, con tal que no sean contrarias a la ley de Dios, según el mandato ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, las leyes son hechas para el bien común y un cristiano debe respetar las leyes. Queridos hermanos, ahora vamos un poco a cosas más prácticas, más hermosas. Quizás muchas veces no pensamos en eso cuando decimos honrar a tu padre y madre. Esto es algo amplio. El padre, claro, la madre, el abuelo, la abuela, los tíos, los mayores, las autoridades civiles y eclesiásticas. Y también tenemos que respetar a nuestros jefes, a nuestros patronos. Por ejemplo, hay unas personas que piensan que uno tiene que pelearse con todos y no, uno tiene que amarse, amar a Dios y amar al prójimo por amor a Dios. Por eso los jefes todos tienen deberes, los jefes, los amos, los patronos tienen obligaciones con su gente y también los trabajadores tienen obligaciones. Veamos un poco esto. Y bien, los amos y patronos están obligados a mostrarse buenos y justos con sus servidores y trabajadores. El amo, el jefe, el patrón, tiene que mostrarse bueno y justo con su gente, con la gente que trabaja con él y para él. Entonces tiene que ser justo, correcto, amable con sus servidores y con sus trabajadores. También tiene que cuidarlos cuando están sanos o enfermos, tiene que cuidarlos. La ideología atea, digamos, piensa que el trabajador te alquila sus manos y se hace con él lo que quieres, te da unos centavos y punto. No, la ideología cristiana dice, tienes que cuidar como un amigo, como un hermano, como un hijo a esta persona, que sea sano, que sea enferma. También los jefes y patronos y amos tienen que velar por su conducta, ¿Por qué? Porque esas personas tienen almas a salvar, tienen que mejorarse. Un día tenía un amigo, me presentó sus trabajadores, les hablé, les di una charlita sobre la fe católica y después les aconsejé a acercarse a Dios, a rezar. Pero no tenemos tiempo de rezar. Dije, mire, reza una Ave María por día al menos, son 30 segundos. Y bien, al cabo de 2 o 3 meses, todos vinieron a confesarse y a comulgar y recibir cuerpo de Cristo, que es prenda de gloria eterna. Entonces, los patronos deben velar no solamente sobre su conducta, también cuidar de que sirvan a Dios y de que se instruyan en las verdades de la religión cristiana auténtica, que es la católica. Estas personas necesitan salvarse, tienen que salvarse, por lo tanto debemos ayudarlos. Por ejemplo, una persona tiene en su casa, no sé, una muchacha que no está bautizada, ayudarla, instruirla, catequizarla para que se bautice. Otra tiene una mujer, una trabajadora que no está confirmada o no está casada por la iglesia, ayudarlos para que se confirmen, se casen por la iglesia, reciben los santos sacramentos para que puedan salvarse. Entonces el cristiano no solamente tiene trabajadores, pero también tiene trabajadores como hijos. De hecho, de ahí viene la palabra padrino o madrina, que en los primeros siglos ayudaban a su gente, en general gente de clase de los esclavos, los ayudaban, los presentaban al bautismo y después los consideraban como hijos suyos. También los amos o patronos deben procurar a sus servidores y trabajadores la facilidad para cumplir sus deberes religiosos, respecto a la observancia del domingo, por ejemplo. Hacer trabajar a alguien todo
todo el domingo, todas las horas del domingo, impedirlo de santificar el día del Señor y en la misa, eso no es correcto, no es justo. Deben ayudarlos a cumplir con sus deberes cristianamente. También deben ayudarlos en la abstinencia. Por ejemplo, los viernes no se come carne normalmente, no debería comerse, y especialmente en la cuaresma, y bien, en este caso no deberían tener carne ahí donde comen. También ayudarlos a hacer su confesión y comunión de Pascua. Y finalmente ayudarlos a cumplir bien con todos sus deberes, como dije, casarse por la iglesia, bautizar a sus hijos, mandarlos al catecismo. El trabajador para un católico no son brazos que se alquilen. Esto es anticristiano, ese es liberalismo de la Revolución Francesa masónica anticristiana. El cristiano, el patrón cristiano, bien, considera como un hermano, un amigo, un hijo al trabajador para que se salve y tenga también una familia cristiana. Esta obligación se funda en la palabra de Dios mismo, que ha declarado que los amos le darán cuenta de los que les han sido confiados. Por ejemplo, vemos el centurión del Evangelio, San Mateo 8, 5, 13, y bien fue pedir a Jesús que fuera a sanar, ayudar a su trabajador, a su criado. Y nuestro Señor sí lo recompensó y hasta dijo que veía una grande fe en este hombre. También vemos que en cuestión de los trabajadores deben respetar, honrar, amar, obedecer a sus jefes. ¿Por qué? Porque cada quien tiene su deber. Los trabajadores, dijimos, están obligados a respetar a sus amos, a sus jefes, patronos, a servirles con fidelidad, a obedecerles en todo lo que no sea contrario a la ley de Dios. Entonces, cuando el patrón manda algo, quiere algo, y bien uno está ahí para ayudarlo, no para ser un obstáculo en el trabajo. Tiene que obedecer a sus jefes, a sus patronos, en todo lo que no sea contrario a la ley de Dios. Claro, cuando un jefe, un patrón exige lo que es pecado, ahí no se puede, para nada del mundo. También los trabajadores deben mirar a sus amos como los representantes de Dios y obedecerles en conciencia, como dice San Pablo, como a Dios mismo. Vemos, por ejemplo, en la Biblia un caso muy extraordinario. Eliezer, el criado de Abraham, con fidelidad extraordinaria, fue buscar una novia para Isaac y traerla y entregarla a su amo. Entonces, los mandamientos de Dios son importantes, y este cuarto mandamiento, por desgracia, debido a que no se respeta, muchos ya ni idea tienen. ¿Por qué? Y bien porque tienen ideas falsas en la cabeza. En el pasado cristiano, cuando la gente estaba bien formada, realmente había paz, había concordia, había caridad en la familia. ¿Por qué? Porque cuando cada uno cumple con su deber, bien cumple con los derechos ajenos. Esto también es sumamente importante. Cuando uno cumple con sus deberes, cumple con los derechos ajenos.